Bueno, continuando, estábamos comentando entonces que la ejecución de los proyectos de construcción y montaje tienen complejidades, ¿no? En el caso de los montajes comentábamos que el riesgo de izaje y de pruebas también es un tema complicado, donde normalmente se concentra la mayoría de siniestros, ¿no? Entonces, justamente hoy en el mercado de seguros existen dos productos bastante diferenciados para justamente este tipo de requerimientos, ¿no? Las pólizas para proyectos de construcción, conocidas como pólizas CAR, las pólizas que son siglas en inglés, seguro todo riesgo a contratistas, ¿no? Y las pólizas de montaje, las pólizas EAR, el seguro EAR que es todo riesgo montaje, ¿no? Pues son dos pólizas bastante usadas, bastante importantes y que actualmente permiten justamente brindar protección para aquellas empresas inmobiliarias o constructoras que necesiten justamente transferir sus riesgos y exposiciones y tener, ¿no?, cierta tranquilidad que cualquier afectación relacionada a su proyecto, que termina siendo un daño importante por un terremoto, un incendio, una explosión, un tema de conmoción civil, etcétera, de un evento que lo pueda dañar, que termina siendo un costo variable, una afectación importante, lo convierte en un costo fijo llamado prima de seguro, ¿no? Que es finalmente el costo que va a ser considerado como el pago anual o el pago por la vigencia, dependiendo de cuánto dure el proyecto, su pago por la vigencia, que es el costo del seguro, ¿no? Esa prima, normalmente hoy en el mercado para proyectos de ingeniería, son tasas por 1000. ¿Por qué tasas por 1000? Porque terminan siendo probabilidades, ¿no? 2 por 1000 o 3 por 1000, que es 2 de cada 1000 o 3 de cada 1000, donde se espera un daño o una afectación mínima, termina siendo un tema netamente probabilístico, ¿no? Bien. Siguiente lámina, por favor, Anderson. Bien. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en muchas partes, ¿no?, en Latinoamérica, en muchos países? Es que realmente la topografía cambia, ¿no? En algunos casos las ciudades en zonas urbanas pueden ser planas, pero en otras no. En otras hay pendientes, hay acantilados, hay taludes, y justamente esto les da particularidades y complejidades a los proyectos, ¿no? Por ejemplo, si estamos cerca a un acantilado, a un talud, a una inclinación, pues obviamente hay un riesgo adicional en la ejecución del proyecto que tiene que ver con el deslizamiento, ¿no? Que haya una falla en la superficie donde la edificación se está cimentando, se está ubicando, y por lo tanto este deslizamiento, esta falla afecte la construcción, afecte los cimientos en cualquiera de los momentos por el peso propio, por la carga de la edificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Es que cuando se ejecutan este tipo de proyectos, primero, es clave contar con un estudio de estabilidad de taludes, justamente donde se determine la seguridad y la estabilidad de esta edificación. Y obviamente un tema también importante tiene que ver con el tema normativo, ¿no? Las ordenanzas, que realmente exista una legislación que permita la construcción en este tipo de sectores también, porque no en todos los casos está permitido construir en estas zonas de acantilado o con taludes bastante abruptos, ¿no?, o inclinaciones importantes, ¿no? Algo que también se ve cada vez más son edificaciones profundas con muchos sótanos, ¿no? En Perú, por ejemplo, ha habido edificaciones de hasta 12 niveles de sótano, ¿no?, que es realmente un tema importante. Ya edificaciones de más de 3, 4 niveles de sótanos ya tienen siempre un riesgo importante de daño tercero y de afectación. Entonces, la preocupación va a estar siempre en que estos proyectos tengan las coberturas adecuadas. Cuando se transfiera un seguro, cuando se hable de una póliza de todo riesgo de construcción, todo riesgo de contratistas, justamente las exposiciones principales estén cubiertas, ¿no? Entonces, si uno ve estos proyectos, como el de las excavaciones, de los sótanos que ven ahí, uno nota que hay una gran cantidad de afectaciones como todo riesgo de construcción, enfocado a la ejecución propia, a la falla por la ejecución, falla de los constructores, falla del diseñador, del proyectista, o también por eventos de la naturaleza o por otros eventos que los puedan afectar directamente. Entonces, esa justamente es la preocupación en este tipo de proyectos, ¿no? Es qué afectaciones puedan ocurrir, cómo esto se va a manejar y de qué manera esto va a darse claramente, ¿no? Entonces, justamente
es ahí donde toca estas revisiones y este caso a caso donde se determina qué coberturas requiere el seguro. Si hay excavaciones, ¿qué necesito? Si hay un diseño complejo, ¿qué necesito? En algunos casos el seguro tiene coberturas también con sumas aseguradas, o sea, un límite asegurado, que en algunos casos es a valor total, y en otros casos está sublimitado. Entonces va a depender también del nivel de exposición, ¿no? De las características, en algunos casos sí se requiere una cobertura con un límite mayor, una suma asegurada mayor, y en otras. Entonces esa es parte de la revisión que tiene que darse, ¿no? Siguiente lámina, por favor, Alonso. Bien. En este seminario, que es un seminario especializado que va a durar 4 días, que empieza la próxima semana, el próximo martes, ¿no? Básicamente lo que vamos a ver a detalle son estas 3 secciones, ¿no? Primero, todo lo relacionado a los seguros de ingeniería, qué pólizas existen en el mercado, ¿no? Y una parte interesante que tiene que ver con la evaluación de los riesgos en proyectos de construcción y montaje, ¿no? Hoy se manejan matrices de riesgo, hoy se hace un análisis de PML, entonces se determina la pérdida máxima probable y las afectaciones que puedan existir en estos proyectos. Entonces eso lo vamos a revisar en detalle en esa sección 1, en el seminario. Luego ya entramos de lleno a los seguros, a la póliza todo riesgo contratistas, a la póliza todo riesgo montaje, ¿no? Definiendo, obviamente, sus características, ¿no? Materia asegurada, las vigencias, cómo se determinan, las sumas aseguradas, cómo se determinan, ¿no? Luego ya vamos a entrar de lleno a las principales coberturas que tienen estos seguros, ¿no? Y luego ya a una parte mucho más técnica que tiene que ver ya con las afectaciones que puedan ocurrir, por ejemplo, daños por riesgos geológicos o geotécnicos y qué coberturas están relacionadas a esto, ¿no? Por ejemplo, hay condiciones especiales enfocadas al nivel freático que lo mencionan claramente. Entonces ahí habría que preguntarse qué es un nivel freático, cómo se determina el nivel freático, qué tanto puede afectar a un proyecto y qué restricciones da el seguro relacionado al nivel freático, por ejemplo, ¿no? Otro punto importante está enfocado a los riesgos de la naturaleza. También se van a tocar a detalle todos los eventos principales que afectan a los proyectos: terremotos, tsunamis, inundaciones, lluvias, deslizamientos, derrumbes, entre otros, ¿no? Que van a afectar directamente a los proyectos. Y luego entramos a la parte del error de diseño, que es una de las coberturas más importantes, más necesarias de revisar, porque siempre hay muchas dudas sobre cómo aplican las coberturas, ¿no? Hoy se maneja el texto de la Munich, el MR115, es un texto estándar, pero hace unos años ya a nivel Latinoamérica, en las bases, en las licitaciones, esto ha ido cambiando y se usa cada vez más los textos de Londres, los LEG, que es London Engineering Group. Estos textos LEG 1, 2, 3 se usan cada vez más, ¿no? Inicialmente se usaban en pólizas de montaje, pero hoy se usan también en pólizas de construcción. Entonces vamos a ver las diferencias, algunos casos aplicativos como para que quede muy claro cuáles son sus diferencias, cómo aplican, qué restricciones tienen, ¿no? Recuerden que esos textos LEG son de exclusión de defectos, ¿no? Entonces van a hablar de exclusiones, ¿ya? En el caso de algunas coberturas adicionales, vamos a comentar, por ejemplo, la de masas y subsuelos, la de vibraciones, propiedades adyacentes, entre otras cláusulas que son muy usadas hoy en el mercado y muy necesarias para los proyectos y que sus exposiciones estén cubiertas, ¿no? Y luego la parte 2 termina con las principales exclusiones, ¿no? ¿Cuáles son esas principales exclusiones? En algunos casos, algunas exclusiones se podrán dar vía endoso, ¿no? Y en otros no hay forma de darlo, ¿no? Hay ciertas coberturas que sí son una exclusión 100% dada y que no hay forma de poder manejarla, digamos, con una condición especial o de alguna forma que permita levantar esa restricción, ¿no? La sección 3 ya son casos de análisis, ya esto es 100% aplicativo, y acá lo que vamos a revisar es casos prácticos de suscripción, ¿no? Obviamente, qué información se revisa, qué coberturas principales se otorgan, con qué deducibles, con qué condiciones especiales,
cómo se arman los slips, ¿no? Entonces vamos a revisar algunos ejemplos importantes y los vamos a discutir, ¿no? Entonces acá hemos puesto 4 casos de análisis. Un edificio con más de 6 sótanos, una carretera, ¿ya? Una obra de agua potable y alcantarillado y una planta industrial. ¿Ya? Entonces estos 4 ejemplos los vamos a desarrollar a detalle en el seminario. ¿Listo? Entonces ese es un poco el temario general de los puntos que se van a desarrollar. Entonces, continuamos, por favor. Siguiente lámina. Bien. Algo importante, entonces, es entender que en ingeniería, cuando hablamos de seguros de ingeniería, también conocidos como ramos técnicos o como líneas técnicas, son seguros donde la parte de revisión de información es muy importante, ¿ya? La información técnica de los proyectos, planos, estudios, ¿ya? Toda la información de qué se ha previsto para el proyecto, qué se planificó en el proyecto, es muy importante, ¿ya? Partimos entonces de un concepto que es el del riesgo, ¿no? Los riesgos de ingeniería, ¿cómo aplican? ¿Cómo funcionan? Bueno, partamos entonces del concepto de que riesgo es un tema netamente probabilístico, un evento futuro incierto con una probabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen eso es riesgoso, más o menos riesgoso, es por una probabilidad, ¿cierto? Una probabilidad. Si, por ejemplo, yo construyo mi casa en el mar o próximo al mar, obviamente hay un riesgo de que se afecte por el mar, ¿correcto? Entonces, mientras más cerca del mar estoy, el riesgo es mayor, ¿cierto? El hecho de estar, por ejemplo, en Sudamérica, en Chile, en Perú, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, el hecho simplemente de construir algo en Perú o en Chile, ya hay, por ejemplo, un riesgo intrínseco de daño por terremoto, por la simple ubicación, ¿cierto? Y habrán otras donde hay un riesgo de volcanes, por la proximidad, ¿no?, de un volcán, entre otras afectaciones que puedan haber. Entonces, los riesgos de manera sencilla, son probabilidades que van de 0 a 1. 0, certeza de no ocurrencia, o sea, no hay riesgo. Y 1, certeza de ocurrencia, es decir, un siniestro seguro, ¿no? Entonces, ¿habrá casos donde el riesgo sea igual 0? ¿No? Sí, puede darse, ¿no? Donde no haya una afectación esperada de daño, ¿no? Por ejemplo, si hago una construcción en la ciudad de Lima, de un colegio en Lima, ¿qué probabilidad hay de que, por ejemplo, se afecte por una erupción volcánica? ¿Cuál sería el riesgo? Sería 0, ¿no? Que no hay volcanes. En Lima o próximo a Lima no hay volcanes, ¿no? Sin embargo, si yo digo, ¿cuál es la probabilidad de ese mismo colegio construido en Lima de que se afecte por la caída de una aeronave? Ahí sí hay una probabilidad mayor, ¿cierto? Claro, porque hay próximos aeropuertos, y por lo tanto, sí hay una probabilidad de daño mayor, ¿no? Entonces, las probabilidades de afectación y del riesgo están en función a 2 cosas, ¿no? A que el evento pueda ocurrir, a que exista una real probabilidad de daño por la ocurrencia del evento, y 2, a que hay un elemento vulnerable que se pueda afectar, ¿no? El riesgo siempre es peligro y vulnerabilidad, ¿no? Un peligro, una amenaza y un elemento vulnerable, algo que se pueda afectar, ¿ya? En seguros se maneja mucho esto, se analiza mucho el riesgo, se cuantifican los riesgos, se analizan las probabilidades de pérdida, ¿no? El famoso PML, la pérdida máxima probable, y en función a eso se analizan y se validan lo que se llaman matrices de riesgo, ¿no? Se hacen inspecciones, se hacen reportes, y eso es parte de las evaluaciones que se realizan normalmente, lo hacen obviamente ingenieros o técnicos que conocen de esto. Siguiente lámina, por favor. Bien. ¿Qué es entonces este seguro CAR todo riesgo contratistas? Primero, es una póliza muy completa, muy amplia en coberturas, ¿ya? Enfocado no solamente en cubrir la obra civil, sino también los materiales de construcción, ¿ya? Y también el equipamiento. El equipamiento que forme parte integrante del proyecto, ¿no? Entonces, cubre la obra civil, cubre los materiales
cubre el equipamiento, y es más, normalmente van a haber algunas cláusulas adicionales que van a dar coberturas como, por ejemplo, a los campamentos y almacenes, ¿no? Como, por ejemplo, a bienes almacenados que estén fuera del sitio de la obra, entre otros. Entonces termina siendo una póliza bastante amplia en coberturas para todo tipo de proyectos. Pueden ser proyectos en superficie o proyectos ubicados debajo de la tierra, ¿no? Como túneles, como galerías, como minas en socavón, entre otros. ¿Ya? Ok. Este seguro obviamente va a estar en función a la duración del proyecto y su vigencia va amarrada entonces al cronograma de obra del proyecto. ¿Ya? Entonces, un documento muy importante, muy revisado, va a ser ese cronograma de ejecución. Ahora, ese cronograma de ejecución restringirá los términos de la póliza, en cierta forma va a ser considerado el cronograma justamente para los desfases o desvíos del cronograma. Normalmente estamos hablando de desfases o desvíos de 4 semanas o 6 semanas, dependiendo del caso y de las características, ¿ya? Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que el cronograma, dependiendo de si son 6 meses, 12 meses, 24 meses o más, podrá ser considerado como parte integrante de la póliza, y también las pólizas de construcción tienen siempre un desfase aprobado, un desfase del cronograma que puede ser, como indicaba, 4, 6 semanas, 8 semanas, dependiendo del proyecto y sus características, ¿ya? Entonces, eso es algo que se va a ir revisando caso a caso. Siguiente lámina, por favor. Ok. Algo importante que tenemos que considerar cuando hablemos de pólizas de construcción, de pólizas CAR, ¿ya? Es entender el riesgo, entenderlo. Así como en las pólizas multirriesgo, en las pólizas patrimoniales, en industria, por ejemplo, para asegurar una industria, lo primero que hay que entender es el proceso industrial, ¿cierto? Entonces yo quiero asegurar una fábrica, ¿no? Una fábrica, no sé, una embotelladora, o una fábrica de plásticos. Entonces tengo que entender cuál es la materia prima, cuál es el proceso industrial, cuál es el producto terminado y qué características tiene, ¿cierto? Entonces, entenderlo. Igual es en la parte de construcción, en la parte de los proyectos de construcción, algo muy importante es entender cuál es el proceso constructivo, ¿cierto? Yo puedo tener un edificio, pero no es lo mismo que ese edificio sea de acero, ¿no? Que tenga perfiles metálicos. No es lo mismo que sea un edificio de albañilería, o también conocido como mampostería, ¿no? De bloques o esas unidades de ladrillos de arcilla, o ladrillos de concreto, o reforzados con acero, ¿no? O una edificación de concreto armado, de pórticos de concreto armado, o concreto armado con placa, también le llaman hormigón armado en otros países, ¿no? Ese concreto armado es uno de los sistemas constructivos más seguros, por ejemplo, ¿no? Ahí ustedes ven en las imágenes los diversos procesos constructivos, y cada uno es distinto, algunos son más seguros, otros son más complejos, va a depender, ¿no? Ahí, por ejemplo, ven a la derecha la construcción de un edificio importante en Lima, que es el edificio del Westin, que está en la Javier Prado, un edificio importante. Ahí notarán cuando estuvo en construcción sus características, ¿no? Entonces, noten cómo el proceso constructivo también es clave en la identificación de los riesgos, ¿no? Porque en el caso de una edificación de albañilería, primero se levantan las paredes, después se colocan las columnas. En el caso de una póliza, una obra, un proyecto de concreto armado, primero son las columnas, las vigas, la estructura, y luego después se colocan ya, por ejemplo, ladrillos u otros elementos que van a ser elementos ya no estructurales, ¿no? O complementarios. Entonces, sí es importante revisar o validar los procesos constructivos y entenderlos, ¿no? Bien, siguiente, por favor. Ok, entonces, haciendo un resumen de algunos puntos, ¿no? Las principales coberturas de estos proyectos, estas pólizas de construcción para proyectos, son aquellos enfocados en los riesgos de ejecución, ¿no? Por ejemplo, ¿qué riesgo de ejecución tenemos?
que durante la ejecución hay un error humano, eso está cubierto, ¿no? Imagínense, están ejecutando un muro o algo, hay un mal alineamiento, hay un mal encofrado, una mala calzadura, eso estaría cubierto. Fallas como un incendio, una explosión, ¿cierto? Ese tipo de daños también son parte de, ¿no? Fallas en la etapa de las pruebas, ¿no? O otro de los riesgos está enfocado a falla en los diseños, ¿no? Como comentábamos, hay una cláusula especial para error de diseño, los textos actualmente los LEC. Entonces, ahí justamente toca revisar, ¿no? Ya en el seminario a detalle vamos a revisar esas cláusulas y cómo aplican. ¿Listo? Riesgos de la naturaleza, riesgos sociales, daños a terceros, las coberturas relacionadas a daños a terceros en las pólizas de construcción y montaje son responsabilidad civil extracontractual. ¿Ya? Entonces son eh, coberturas importantes, ¿no? Que justamente permiten que estos proyectos, cuando estén ejecutándose, si se afectan terceros, sea un daño material, o sea una persona, ¿no? Que lamentablemente se ve afectado, este seguro también da una protección financiera, ¿no? Eh, Remoción de escombros es una cobertura también importante, justamente de ocurrir un siniestro, un daño, hay escombros que trasladar o remover, ¿no? Gastos adicionales, ¿a qué hace referencia? Bueno, ante un siniestro hay ciertos costos adicionales que también van a ser indemnizados. Por ejemplo, gastos adicionales por trabajo nocturno, trabajo en horas extras o los costos de fletes, ¿no? Traslados, flete expreso, flete aéreo, entre otros, ¿ya? Coberturas especiales tenemos varias adicionales, ¿ya? Acá están comentándose la de masas y subsuelos, ¿no? Hay una que es, por ejemplo, la de perforación direccional, que es, por ejemplo, cuando se hacen sifones, se hacen estructuras que, por ejemplo, una tubería que pasa por debajo de un río, eso es un sifón, entonces esa construcción tiene un proceso constructivo complejo y se da una cláusula especial llamada de perforación direccional, ¿no? Donde limitan las longitudes y las características relacionadas a ese trabajo. ¿Listo? Y así hay muchas otras coberturas especiales que son importantes y que van a revisarse durante el desarrollo del seminario. ¿Listo? Ok. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Esto ocurrió en Chile, ¿ya? La construcción, un proyecto grande que se estaba ejecutando. Y acá notan, ¿no? Que 10 compañías de bomberos tuvieron que controlar la emergencia que se está dando en el tercer nivel de esta edificación. Y cuando hacen las investigaciones, esto se determina de que fue justamente una protesta de trabajadores, ¿no? Los trabajadores de la obra estaban protestando debido a un despido masivo, habían despedido a 70 personas. Y producto de este despido, vean lo que hicieron, ¿no? Afectaron directamente la construcción. Entonces, estos eventos ocurren, ¿no? Ocurren como notarán en diversas partes, y justamente son estos seguros los que permiten tener un mecanismo de protección financiera para los daños, ¿no? Para este tipo de daños. Bien. Siguiente, por favor. Ok. Vamos a ver un poco lo que son riesgos de la naturaleza y qué coberturas se relacionan. Ok. Bien. El riesgo sísmico, a ver, algo importante, ya lo estábamos comentando al inicio, es que cuando hablemos de construcción, ¿ya? Cuando hablemos de construcción, justamente la parte de daños por terremoto es un tema muy importante de validar, ¿no? Es más, les comento, ¿no? Cuando se hacen las tarificaciones, cuando se hace la cuantificación del precio de esa prima que mencionábamos, que son unas tasas, el componente más importante de dicha tasa o de dicho precio es justamente la cobertura de terremoto, ¿no? Terremoto y tsunami son, digamos, los costos más altos asociados a los riesgos de la naturaleza. Entonces, es un tema que se revisa a detalle. Hoy ya hay mucha información amplia relacionado al tema de riesgo sísmico. Hay empresas que hacen modelación relacionada a los portafolios asegurados.
a los predios, entonces se hace una modelación uno a uno, o sea, cada predio se evalúa y se modela de manera independiente, ¿no? O de una manera grupal, ¿no? Un cúmulo o una masa, y se determina también la afectación. ¿Por qué es importante? Porque justamente cuando uno determina esto y hace un análisis caso a caso o uno a uno, justamente los precios van a estar mucho más acorde a la exposición real, ¿no? Entonces, en el caso de las ubicaciones, sabemos claramente que hay ciertos factores que son críticos y que afectan en mayor o menor medida el daño por terremoto. ¿Cuáles? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se ubica la edificación? El suelo, ¿no? Las condiciones locales. Si es un suelo fino, limoso, arenoso, se va a amplificar, ¿no? Cuando ocurra un terremoto, el terremoto ocurre en el contacto de las placas, en una falla, se libera la energía, entonces esas ondas se van a trasladar y si encuentran un suelo blando, ¿qué va a pasar? Pues se van a amplificar. El suelo va a vibrar más, se va a mover más y el daño esperado es mayor. En cambio, si el suelo es un suelo firme, rígido, ¿no? Gravoso, un suelo compacto, pues el comportamiento va a ser mejor y no va a haber tanta amplificación. Entonces, ya partiendo del suelo, ya tenemos una característica importante, ¿no? Otros factores es obviamente el tipo de construcción, ¿no? O sea, el material de construcción, ¿no? No es lo mismo usar madera que usar ladrillos, que usar concreto, que usar acero, ¿no? Entonces, el tipo de construcción, la tipología estructural. Otro es el número de pisos, ¿no? Obviamente, mientras más altura, se espera que haya un mayor desplazamiento, mayor daño, ¿no? Entonces, hay una serie de variables que van a ser consideradas y que van a determinar el mayor o menor daño de la edificación, ¿no? Y no solamente hablamos de edificaciones, podemos hablar de carreteras, de tanques elevados, de puertos, etc., ¿no? Entonces hay una serie de factores donde el análisis del riesgo sísmico, del daño por terremoto y del daño por tsunami van a ser revisados y validados, ¿no? Siguiente, por favor. Hoy, ¿qué se hace? Bueno, hoy se usan mapas, hoy se hacen estudios detallados. En diversos países existen ya mapas de microzonificación, donde se tiene claridad de las zonas críticas por diversos fenómenos naturales, ¿no? Zona crítica de daño por inundación, próximo a ríos, o de quebradas activas, donde pueden haber aludes o huaicos, o zonas donde puede haber afectación, mayor amplificación por el suelo, ¿no? Como hablábamos en el tema de los terremotos, etc. ¿Qué es lo que hay entonces? Hoy hay muchas herramientas, mucha información que se utiliza, tanto las compañías de seguros locales como información internacional, ¿no? Los reaseguradores, como en este caso la Munich Re, que es un reasegurador top de ingeniería, cuentan con diversas herramientas donde tienen mapas donde en estos mapas se tiene claramente identificadas las exposiciones, por ejemplo, relacionadas a eventos de la naturaleza, ¿no? Daños por terremoto, por inundación, por tsunami, etcétera, etcétera. Entonces tienen un análisis detallado de todas las partes, como ven, es a nivel mundial. Entonces basta poner una coordenada, latitud, longitud, y automáticamente ubican y les va a salir pues un resultado de las mayores exposiciones que existen en esa ubicación, ¿no? Entonces, es información que constantemente actualizan, ¿no? Contratan a empresas expertas en evaluación de riesgos y que van actualizando esta información constantemente. Entonces, es información muy útil, muy necesaria, justamente hoy para, sobre todo, proyectos de gran tamaño y complejidad. Siguiente, por favor. Bueno, y los daños por terremoto, como ven, son enormes. Esto pasó en Perú, en Ica, hace unos años. Vean la cantidad de daños en las construcciones producto de terremoto, ¿no? Es algo conocido. Hay una serie de daños. Acá hay fallas en los procesos constructivos, falta de asesoría técnica en algunos casos. En algunos otros hay temas relacionados a que los diseños no son adecuados, ¿no? Construcciones que pasa mucho en Latinoamérica, ¿no? Edificaciones de 2 pisos o 3, que terminan teniendo 4 pisos, 5 o 6 niveles, sin mayor reforzamiento, sin mayor asesoría y control. Entonces, hay una serie de factores
por negligencia o por desconocimiento, y lamentablemente se generan daños de este tipo. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor, Anderson. Gracias. Entonces, en las pólizas de construcción hay una cobertura que es la cobertura B, que justamente aplica para daños por terremotos, erupción volcánica y tsunami, ¿no? Entonces, una cosa es el modelo matemático, ahí ven una imagen de un modelo hecho en computadora, ¿no? Normalmente los ingenieros, sobre todo los ingenieros civiles, los estructuralistas, usan mucho software, ¿no? Hay muchos programas informáticos que simulan edificaciones, y no solamente el esqueleto estructural, sino también se colocan solicitaciones, o sea, por movimientos laterales por sismos, ¿no? Como ven ahí. Entonces, una cosa es el modelo matemático, teórico, conceptual, y otra cosa es la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces las lecciones grandes se dan cuando justamente ocurren los daños, ¿no? ¿Dónde aprenden los ingenieros? Aprenden justamente ahí, lamentablemente, pero es real. Se aprenden en los terremotos y en los sismos. Cuando hay daños, se actualizan las normas, ¿no? Y se hacen muchas mejoras, porque es como toca aprender, ¿no? También hay, obviamente, laboratorios, ¿no? De ensayo de materiales, hay laboratorios estructurales, pero guste o no, es parte del aprendizaje, se da muchas veces en grandes terremotos, ¿no? Ahí ven una imagen de un gran terremoto en México, ¿no? Y los colapsos que hubieron. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor, Anderson. Bien. La letra C, la cobertura C, es otra cobertura muy importante en estos proyectos, básicamente enfocada a los riesgos climáticos, ¿no? Daños por vientos, lluvia, inundación, deslizamientos, huaicos, ¿no? O aludes, aluviones y otros, todo eso está relacionado a temas climáticos, ¿no? Vemos algunas imágenes, colegios afectados, eh, lamentablemente por este tipo de eventos de inundación, ¿no? Es algo constante, lo vemos en mucha infraestructura, ¿no? En el caso de Latinoamérica, que tiene costa, sierra, selva, es muy conocida la afectación que existe justamente en obras de este tipo, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, hoy, ¿qué se hace, por ejemplo? ¿Qué dicen las normas y los reglamentos? Bueno, existe una norma que es la de drenaje pluvial urbano en Perú, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma OS 060, donde se detalla cuáles son las características, por ejemplo, en el caso de lluvias, que van a permitir proteger a las edificaciones, ¿no? En el caso de lluvias, el tema de precipitación pluvial, tenemos entonces que tener consideraciones de drenaje pluvial, ¿no? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el techo tiene que tener cierta inclinación, una pendiente mínima, ¿no? Y luego tienen que haber unas canaletas, unos montantes y unos sistemas de evacuación como buzones u otros o alcantarillas que permitan la evacuación adecuada. Entonces, todo esto es parte de un sistema que es el sistema de drenaje pluvial que se necesitan en edificaciones justamente para evitar daños por lluvia, ¿no? ¿Se solicita en todos lados? Pues no, va a depender de la zona donde se ubica el proyecto y de la precipitación máxima y de los requerimientos normativos, ¿no? Ok, siguiente, por favor. Bien, y dentro de las coberturas adicionales importantes a revisar y detallar, por ejemplo, está de propiedades existentes o adyacentes. En muchos proyectos donde se hacen ampliaciones, remodelaciones, es un riesgo latente y crítico el afectar todo lo adyacente, ¿no? Entonces, hoy, normalmente, ¿qué se hace? Se pide una lista detallada de dichas propiedades existentes o adyacentes, ¿no? Se revisa el tipo de trabajo que se va a ejecutar, si van a hacer trabajos en altura, si se van a usar grúas, y si van a usar grúas, cuántas toneladas. Entonces, toda esa información es
información clave e importante a revisar para ese tipo de trabajos, ¿no? Ya en el seminario vamos a revisar a detalle estas cláusulas y las características y los requisitos que normalmente se piden para su aseguramiento. Siguiente, por favor. Bien, y para terminar, ya que nos quedan pocos minutos, siniestros, ¿ya? Siguiente, por favor. El tema de los siniestros en las obras es un tema constante, ¿ya? Como les mencionaba, muchos proyectos, lamentablemente, en algún momento tienen alguna afectación, ¿no? Y lamentablemente ha pasado que muchas veces no tienen un seguro, ¿no? Y eso es un tema complejo, porque justamente si es una inversión, retomarla suele tomar tiempo. Entonces hay obras que terminan paralizadas, abandonadas, ¿no? O que se retoman después de algunos meses o hasta años, y estos son conocidos como saldos de obra, que terminan siendo bastante complicados de asegurar posteriormente, ¿no? Muchos proyectos durante su ejecución pueden tener afectaciones, ¿no? Incendios, por ejemplo, fallas en la ejecución, errores humanos, falla en los diseños, ¿no? Errores en los cálculos, en pocas palabras, se equivocaron haciendo el plano, en resumen, y lamentablemente por esa falla humana hay un siniestro y un daño, ¿no? Entonces, esas afectaciones, ¿no? Puedes tener un buen ejecutor y un mal plano, y se va a caer. O puedes tener un mal ejecutor y un buen plano, igual se va a caer. Entonces, va a depender justamente de que el proyecto incluya justamente alguien con experiencia en ejecución, una buena supervisión, buenos planos, buenos materiales. Entonces, es básicamente una serie de características importantes que se tienen que tener para que realmente los proyectos funcionen de manera adecuada. Siguiente, por favor. Bien, y me parece que es la última lámina. Esto pasó en Perú, en Cajamarca, está en la Sierra Norte de Lima, que por lluvias intensas el año 2017 se afectó el tramo camino a Serendín. Ahí pueden ver el tramo afectado, ¿no? Ocurre por lluvias intensas, un deslizamiento potencial y todo un tramo de carretera es afectado, ¿no? Entonces, ocurre un daño de este tipo, ¿qué debería cubrirse? ¿No? Si es una carretera que está asegurada, entonces ahí toca ver justamente cómo se aseguró, ¿no? ¿Tiene la cobertura de lluvia e inundación? Debería tenerla. La cobertura C, muy bien. Pero, ¿qué se cubre? Hay una cláusula que se llama cláusula de firmes, que determina las capas, bases, subbases y demás que va a ser indemnizado. Adicionalmente, hay una cláusula que normalmente se coloca en carreteras, que es la de masas y subsuelos, justamente para poder coberturar la masa y subsuelo o la plataforma donde se emplaza o donde se ubicaba la carretera, ¿no? Y entonces ya entramos en una serie de detalles de revisar, remoción de escombros u otros, que justamente hacen importante el análisis del caso, ¿no? La determinación de lo que toque pagarse, se tiene que cuantificar, se tiene que determinar y justamente va muy de la mano con la suscripción, ¿no? ¿Cómo se aseguró? ¿Qué se aseguró? ¿No? Entonces, eso es algo importante en la revisión de los siniestros. ¿Listo? Ok. Siguiente, por favor. Bien, creo que hasta acá quedan algunos minutos. No sé, Lina, si hay algunas consultas, algunas preguntas. Sí. Carlos Sánchez dice, la cláusula de vibración que limita su activación cuando la pared cae o está a punto de caer, se puede ampliar para otros eventos donde no necesariamente se produzcan estos daños, sobre todo para los proyectos de edificios multifamiliares u oficinas. Ok, es una buena pregunta. Sí. A ver, la cláusula de vibración la vamos a revisar en detalle en el seminario, pero en resumen, la cláusula es vibración, eliminación o debilitamiento de elementos portantes. Es un texto muy necesario cuando se hacen excavaciones y como bien se indica, tiene justamente ese requisito, ¿no? Lo que dice la cláusula es que tiene que existir un colapso parcial o total
un daño, un colapso parcial o total del colindante para que se active la cobertura, ¿no? A ver, en ese caso, ¿qué se hace hoy día localmente? Bueno, hay dos formas de manejarlo, ¿no? La forma, digamos, más adecuada, la forma correcta, es que las pólizas de responsabilidad civil, una póliza de responsabilidad civil separada de la póliza de construcción cubre ese tipo de daños. Entonces, esa es una forma donde muchos constructores o contratistas le dan una solución. O sea, en pocas palabras, en adición a la póliza de construcción, toman una póliza de responsabilidad civil y con eso tienen toda esa cobertura completa y amplia. Y otra es a veces buscar, ¿no? Buscar que vía alguna condición especial, recuerden que las condiciones especiales son las que prevalecen en las pólizas, vía una condición especial que ciertos daños menores o bajo ciertas características, ese seguro se cubra, ¿no? Ese daño esté cubierto. Ya, esa es, digamos, una forma, algo un poco más compleja, ¿no? No es tan sencilla, pero bueno, si se argumenta y se sustenta, recuerden que acá se evalúa caso a caso, ¿no? Entonces, cada proyecto es distinto y tiene que revisarse, ¿no? Entonces tienen ambas opciones, ¿no? Vía una condición especial o tomando una póliza de responsabilidad civil separada. Ok. ¿Cuál es la otra pregunta, Lina? Dice, es una póliza cuyo objetivo de cobertura es la construcción, donde predomina la obra civil, y, es, y está elaborada para afrontar los riesgos a los que usualmente se expone una operación de este tipo, que puede englobar actividades sobre superficie y subterránea. Sí, Este esa es la seguro definición. Dice, este seguro cubre todos los daños que pueden afectar a la obra civil, materiales de construcción y de equipamiento que forme parte del proyecto durante el periodo de vigencia que por lo general se establece según el cronograma de la obra. Sí, correcto, esa es la definición. Sí, es correcto, es la definición de la póliza CAR. Sí. ¿Hay otra pregunta? ¿Qué, qué cubre masas y subsuelos? ¿Cómo se cuantifica? Ah, ok. Bien, eso lo vamos a revisar a detalle en el seminario. Un poco estuve adelantándolo, ¿no? En el caso de la carretera de Cajamarca. Masas y subsuelos es un texto que se usa mucho en Perú y en general ya los aseguradores lo usan bastante. Tiene diversos textos, entonces va a depender del texto. Ojo, no hay una cláusula estándar en el mercado, hay varias cláusulas, entonces hay que revisar bajo qué cláusula está. Sin embargo, la idea inicial de la cláusula es cubrir la masa o subsuelo debajo o donde se emplaza la infraestructura asegurada, ¿no? Entonces, donde es muy clara su utilidad, por ejemplo, una carretera, ¿no? O en un ferrocarril, ¿no? Imagínense ustedes un ferrocarril, se ubican los rieles debajo de un terraplén, entonces toda esa afectación del terraplén, el tramo de, no sé, 2, 3, 4 kilómetros de afectación estaría cubierto, ¿no? Solamente para un comentario adicional con respecto a lo que está desarrollando Lucho, en el tema de masas y subsuelos, hay que tener claro de que no está dentro de los valores declarados. Es decir, prácticamente es un primer riesgo absoluto, porque el valor de la carretera es con respecto, digamos, a la construcción de la base, subbase, más el asfaltado, más los trabajos de estabilización de taludes, etcétera. Sin embargo, el tema de masas y subsuelos, en stricto sensu, no está dentro del valor declarado de la obra. Sin embargo, lo que dice Lucho es bien importante, ¿no? De que yo no puedo reconstruir el trazo de la carretera si es que no he vuelto, digamos, a tener la plataforma sobre la cual va a ir la carretera. Entonces es bien importante y por eso que se hace el análisis de uno por uno en cada proyecto, ¿no? Correcto. Gracias, Carlos. Sí, es totalmente válido, ¿no? Igual lo vamos a revisar en detalle en las sesiones con un par de ejemplos, ¿no? Para que quede claro cómo aplica masas y subsuelos. Bien, ¿alguna otra pregunta, Lina? ¿Qué diferencia hay entre error y diseño y riesgo de diseño? Ah, ok, ya. Error de diseño y riesgo de diseño. En la práctica es lo mismo, ¿ya?
El error de diseño hace referencia justamente a la falla humana y la cobertura del seguro normalmente la llaman en póliza riesgo de diseño. Pero en la práctica es lo mismo, ¿no? El riesgo de diseño cubre una falla humana, un error de diseño. Lo que pasa es que el riesgo de diseño como tal en el seguro aplica para tres cosas principales, ¿no? No solamente el error de diseño en sí, o sea, el error de cálculo, el error matemático, ¿no? Sino también mano de obra defectuosa y material defectuoso. Entonces, el riesgo de diseño como tal en seguros es bastante amplio, ¿no? Entonces, lo que toca es determinar luego con estas cláusulas, por ejemplo, el LEC 1, LEC 2 y LEC 3, cómo se diferencian y cómo aplican, ¿no? Que la vamos a desarrollar ya en detalle en el seminario, ¿no? Bien, por mi lado, agradecerles habernos acompañado hoy. Gracias, Lina, también por las preguntas. Así que ya la próxima semana estaremos arrancando con el curso. Así que, por mi lado, muchas gracias y buenas noches.